¿Qué tal, queridos colegas? Hoy daremos inicio al módulo 3. Analizaremos la importancia de la esfera afectiva y del acompañamiento socioafectivo en la construcción y desarrollo del vínculo pedagógico, teniendo en cuenta el contexto de adversidad actual que estamos atravesando todos y todas. Sabemos que la escuela nos estructura afectivamente y que cuando pensamos las emociones tenemos que hacerlo pensando un contexto, ya que la trama de toda emoción es obviamente situada, relacional. Hoy nos encontramos en un contexto que transforma nuestras configuraciones singulares y obviamente las relaciones interpersonales. Los felicito por las producciones realizadas en el encuentro anterior, son muy significativas, reflejan mucho la importancia de valorar esta esfera tan importante que nos trae la ESI de la afectividad en el encuentro pedagógico. Es muy importante compartir estas experiencias para enriquecernos entre todos. Los contenidos que trabajaremos en esta propuesta se sustentan en pensar estrategias para implementar espacios que fomenten el reconocimiento y la expresión de todo lo que engloba la esfera afectiva, deseo, necesidades, en este contexto que estamos atravesando de pandemia. Y el objetivo en sí es analizar, obviamente, nuestras prácticas en el contexto actual que promueve a la transformación de la relación pedagógica y al refuerzo de la pedagogía del cuidado. Obviamente que nuestra tarea se ve obligada a poner énfasis en la promoción de lazos emocionales, autoestima social y educativa, a configurar espacios de aperturas que posibiliten reforzar la pedagogía de la esperanza, como lo expusimos en la clase previa. En resumen, sabemos que la ESIS no trae esta esfera tan importante y que la afectividad hay que analizarlo desde un punto de vista integral, si es tanto contexto como condición de aprendizaje. El aprendizaje, obviamente, solo es posible mediado por vínculos afectivos y la escuela se constituye mediante espacios de encuentro y desencuentro y tramas vinculares. Este, tenemos que visualizar esta esfera desde cada trayectoria particular, qué significa un enojo de un estudiante, qué emociones nos proyectan los y las estudiantes, cómo se vinculan entre ellos, qué sentido de pertenencia tienen para con la escuela. ¿Sí? Esto también habla de esta esfera afectiva. ¿Cómo podemos hacer para que se sientan pertenecientes, para motivarlos? ¿Qué estrategias de fortalecimiento institucional podemos llevar a cabo y pensar democráticamente como equipo institucional? Cuando la escuela favorece el análisis y expresión de las emociones y los sentimientos, promueve a la valoración y al respeto y a que se promueva la circulación de la palabra, creando obviamente así mejores condiciones para el trabajo desde un enfoque de derechos y desde un enfoque desde la diversidad, para lo cual es sumamente importante habilitar espacios de debate y reflexión para los y las estudiantes, así como también obviamente para los adultos. En este encuentro trabajaremos con Karina Kaplan, que es una referente en lo que es el análisis de la esfera afectiva en los espacios educativos. eh, Hace un análisis muy detallado en la actualidad, en el contexto de pandemia. Uno de los desafíos actuales sabemos que es reconstruir el encuentro educativo para atender a la diversidad a través del rescate del humano. Y esta autora nos trae este planteo desde un análisis más macro y significativo, afirmando que obviamente, como decíamos en un comienzo, no se puede pensar las emociones sin pensar obviamente en los contextos, ¿sí? Las estructuras emocionales y las estructuras sociales son las dos caras de una misma moneda. Como decíamos a la brevedad, las estructuras sociales y las estructuras emocionales, en palabras de Karina Kaplan, son dos caras de una misma moneda. Esto significa pensar a las emociones desde un lugar situado. Las emociones se encuentran condicionadas por las situaciones sociales. Actualmente sabemos que la matriz emocional que nos atraviesa se sustenta en una crisis que lleva a lo que es el sufrimiento social, ¿no? La pandemia. Y la escuela la escuela ayuda en estas circunstancias a curar heridas sociales en la medida que ayuda a construir narrativas de sufrimientos de los y las estudiantes, ¿sí? La escuela en sí es un espacio que cura heridas socioemocionales constantemente, actualmente en la virtualidad, en la presencialidad. Convivimos, tejemos lazos, simbolizamos, aprendemos. En la vida escolar circulan matrices emocionales afectivas visualizadas en diversos sentimientos, sentimientos de vergüenza, de inferioridad. Digamos, la escuela nos estructura afectivamente
Y esto nos lleva a reflexionar cuestiones que implican a nuestra labor, a nuestro ejercicio docente, pensando preguntas como por ejemplo qué sienten nuestros estudiantes actualmente, cómo construyen sus experiencias emocionales, qué sentimientos prevalecen en general en las escuelas, en nosotros como docentes actualmente ante esta crisis, qué papel juega la escuela en la producción de vínculos afectivos en lo intra e interpersonal. Otras preguntas, otros interrogantes, ¿no? Podemos pensar qué siente el estudiante, cuáles son sus motivaciones, intereses, valores, y quiénes son los que participan en el encuentro educativo, ¿no? Cuando uno empieza en motivaciones, esto también hay que tenerlo en cuenta como un indicador para promover estrategias que refuerzan a lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Conociendo los intereses de los y las estudiantes, cómo se piensa la afectividad en la escuela, qué lugar tiene la afectividad en la educación en general, ¿no? Llevado a un punto de vista más macro, qué papel juega la consideración de las emociones y sentimientos en el aprendizaje, qué lugar tienen los vínculos entre las personas. Muchísimas preguntas podemos abarcar en relación a este tema, ¿no? ¿Constituyen el contexto del aprendizaje o lo condicionan las emociones? ¿Qué ocurre cuando se cierra la puerta a la expresión de las emociones en las escuelas, ¿no? Esto es muy importante por ahí como pregunta para analizar constantemente, ¿no? ¿Qué espacios fomentamos? ¿Sí? Como les decía en la primera clase, ¿no? Esta cuestión de poder darle la palabra a los estudiantes que sienten, cuáles consideran que son sus derechos, por ejemplo, en la constitución de lo que es el armado de los acuerdos de escolares de convivencia, ¿sí? Los sentimientos pueden ser entendidos en términos de contenidos de aprendizaje. Se puede educar para poder expresar y reflexionar mejor acerca de las propias emociones y los sentimientos. Obviamente que sabemos que sí. Tenemos esta dimensión de la afectividad. En los lineamientos curriculares también nos dan diversos tipos de estrategias y el objetivo de esta clase es brindar recursos para poder justamente trabajar esta esfera tan importante en contexto de pandemia y también que nos van a servir para regresar al aula posteriormente, ¿no? Pensar la afectividad en la escuela remite solo a las emociones de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa con nuestras emociones, con nuestros sentimientos? ¿De dónde establecemos nuestros vínculos? ¿Estamos abiertos a los otros, a las otras? ¿Cómo influyen en nuestras tareas estos aspectos? Y como les decía, que es muy importante para mí esta última pregunta, ¿se cuenta en las escuelas con espacios para compartir las alegrías, malestares, para reflexionar acerca del vínculo entre colegas y con otros adultos en la comunidad escolar, ¿no? También un espacio son las horas institucionales que podemos aprovechar para justamente poder trabajar estas temáticas, ¿sí? Y trayendo a Freire, que lo expusimos en la segunda clase, en el encuentro previo, nos dice que sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el debate, ¿no? Allí radica la necesidad de una educación orientada a la esperanza. Y qué importante esto que nos dice este gran autor que todos conocemos en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Porque cuando uno brinda esperanza, uno genera trama, uno puede acompañar desde un lugar socioafectivo e integral a los y a las estudiantes en este contexto que estamos atravesando, como les decía, a la brevedad, a través de una matriz de sufrimiento social inevitable, ¿sí? Que nos atraviesa obviamente a todos y a todas. Como pueden visualizar en el esquema de la imagen, integrando lo expuesto, actualmente sabemos que ante la situación actual de adversidad debemos poner énfasis y foco obviamente en lo que es la pedagogía del cuidado, trabajo que todos y todas realizamos día a día, acompañándonos, apoyándonos, apoyando a los estudiantes, a las estudiantes, dándoles esperanza, motivación para seguir este, con sus trayectorias, brindándoles recursos desde el lugar que podemos, cómo podemos. Este acompañar es lo que justamente decíamos a la brevedad, es lo que promueve tejer lazos desde este lugar, ¿sí? Desde un lugar del encuentro, acompañándonos también mutuamente como docentes, ¿sí? Para promover la construcción y desarrollo de un vínculo pedagógico, socioafectivo integral y saludable, obviamente que es importante pensar algunos temas o propósitos formativos de la ESI vinculado con este eje tan relevante
lo cual nos ayudará a pensar actividades, estrategias, como así también buscar diversos recursos didácticos significativos que integren el trabajo con esta esfera. Algunos de los temas o propósitos pueden llegar a ser el promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y a la ajena, promover espacios para que puedan los y las estudiantes expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en la actualidad, presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo y de su propio cuerpo, desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y resolución de conflictos a través del diálogo constructivo, entre otras de las temáticas que integran esta esfera y que se encuentran interconectadas con los demás ejes que vimos en el primer encuentro, ¿sí? En la presente propuesta trabajaremos con un material escrito por Karina Kaplan titulado Los equipos de conducción frente al COVID. Nos da a conocer diversos tipos de claves para acompañar y orientar a los y a las docentes, a las familias y a los y a las estudiantes en contextos de emergencia, contención emocional de equipos directivos y herramientas para docentes y familia. El acompañamiento a la comunidad educativa en un contexto de emergencia es el título de este material publicado por UNICEF, que nos proponen 5 desafíos y 5 propuestas para incorporar en nuestras prácticas actuales, para retroalimentar nuestro trabajo y para pensar en comunidad diversos temas que nos competen hoy en día en este contexto de adversidad, como lo es justamente la importancia de trabajar esta esfera afectiva en la actualidad. En el archivo PDF titulados Actividades de tercer encuentro podrán encontrar los 5 desafíos y las 5 propuestas explicados de manera muy concisa, muy clara, con indicadores muy operativos para nuestras prácticas docentes. En un primer momento, el primer desafío que nos plantea Karina Kaplan es cómo lograr la proximidad afectiva bajo condiciones de distancia física, proponer tal vez planificación de encuentros, de llamados periódicos mediante diversos canales de comunicación. Un segundo desafío es cómo contener emocionalmente en contexto de pandemia. Se trata de recrear modos de acoger, de construir experiencias y lazos en virtud de atender al impacto emocional, vincular y socioafectivo, obviamente, que el distanciamiento y el pasaje a la virtualidad puedan tener en las subjetividades. Se deben considerar las condiciones materiales y simbólicas desiguales con las que los y las estudiantes construyen sus trayectorias escolar. Kaplan nos propone diversas líneas de acciones, abrir espacios entre directivos y docentes y entre docentes y estudiantes, espacios para que puedan expresar las emociones, para que puedan circular los afectos, para resaltar en tiempos difíciles gestos de amorosidad, de empatía, de comprensión, identificar en conjuntos junto al equipo directivo y el equipo docente, prestar atención a aquellas experiencias emocionales que necesitan tal vez de un seguimiento más específico, preparar recursos para docentes y familias. Les adjunto también en el archivo de la clase una serie de recursos con los cuales ustedes pueden contar para el trabajo sobre esta temática tan importante que es la afectividad en tiempos de pandemias y también para el trabajo post pandemia dentro de las aulas. El tercer desafío que nos plantea es cuál es la importancia de que se aborden los sentimientos, el lenguaje de las emociones, como fuimos trabajando durante estos encuentros, sabemos que abre a la dimensión de lo humano en las relaciones sociales y que siempre en el marco de un colectivo que reúne y sostiene a cada uno y a cada una de nuestros estudiantes, es importante tener en cuenta sus necesidades emocionales, incluyendo expresiones afectivas en la comunicación entre el conjunto de los miembros de la comunidad educativa, trabajando con materiales impresos que contengan imágenes, fotos, como modo de disminuir la brecha que las distancias muchas veces condicionan, mensajes breves, con contenido afectivo en la comunicación, cómo se sienten, cómo están, generar reuniones periódicas con el equipo docente para poder socializar propias sensaciones, dificultades, compartir experiencias emocionales. Un tercer
Un cuarto desafío que nos propone es qué estrategias se pueden proponer para que se expresen las emociones, implementando la escucha, que es un elemento que sirve como canal central para abrir espacios alternativos para expresar, obviamente, los sentimientos y para poder generar propuestas de fortalecimiento institucional. La palabra sabemos que abre a la posibilidad de simbolizar una realidad que irrumpe y crea o recrea sentimientos diversos, sentimientos ambiguos, este, mm, entendiendo que estamos inmersos en este malestar propio de la situación de adversidad que estamos atravesando. Nos permite tener en cuenta determinadas líneas de acciones, promover la proximidad afectiva en las comunidades dentro de la comunidad educativa, trabajar con, como les decía, la brevedad, palabras, preguntas, afirmaciones que integren este valor afectivo. Queridas familias, ¿cómo se encuentran? Queridos y queridas estudiantes, esperamos que se encuentren muy bien. Entre equipo docente también seguimos en contactos. Cuídense mucho. Organizar la comunicación también directa con cada una de las familias, de manera colaborativa con el equipo docente, preguntarle a las familias tal vez cómo se sientan, si han observado alguna manifestación, enlace en los estudiantes, tal vez en los espacios rurales que se encuentran más próximas a localidades urbanas, por ejemplo, Esquel, trabajar en red con diversas instituciones, como por ejemplo, eh, si detectamos que hay riesgos, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, un estudiante que manifiesta sentirse muy deprimido, sentirse muy decaído, em, poder contactarnos con estas redes de apoyos para poder sociabilizarlas a las familias, darles esta contención que necesitan, trabajar en red dentro de lo que podamos y como podamos, obviamente, ¿sí? Organizar un registro de las emociones de los y las estudiantes para que puedan reconocerla y para que los docentes también puedan identificar cómo se siente cada uno de los estudiantes y las estudiantes, trabajar con determinados recursos didácticos a través de las escrituras de cartas, correos electrónicos, chat, en las que los idas y vueltas sean mensajes eh, que circulen, obviamente, palabras o mensajes de afecto, ¿sí? Registrar a través de imágenes, muros, fotos o videos, estados emocionales, sentires, que es un poco compartir experiencias, que es un poco lo que hicimos en una segunda instancia de actividad en conjunto. Y el desafío número 5 que nos plantea Kaplan es qué estrategias se pueden proponer para tramitar las emociones en la vuelta a las escuelas, planificar en conjunto con el equipo directivo, el equipo docente, espacios para poder identificar y socializar estrategias para el abordaje de las experiencias emocionales de las y los estudiantes, recuperar tal vez producciones que se propusieron hacer los y las estudiantes y las familias en tiempos de distanciamiento físico, abrir espacios de diálogos, incluir tal vez lenguajes artísticos para compartir formas de comunicación, formas de interacción. Y contamos con una serie de recursos que podemos utilizar, podrán visualizarlos en el archivo adjunto a la clase, cajas de herramientas, diversos links de videos para trabajar con niños, con adolescentes, de fuentes oficiales como por ejemplo UNICEF, cuentos, entre otros de los recursos. Para complementar este tercer encuentro, los y las invito a visualizar un breve video de Karina Kaplan que nos invita a pensarnos, a reflexionar sobre la importancia de analizar esta esfera afectiva en contexto de pandemia y en lo que compete obviamente a la pedagogía del cuidado. Que la escuela tiene un horizonte de igualación y que, claro, estamos con algunos problemas distintos, problemas nuevos. Sin embargo, la esperanza y este afán de sacar adelante a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los estudiantes, permanece en la escuela. Y que la escuela entonces
permanece de pie y los docentes nos hacemos carne y cuerpo de este sufrimiento social, a su vez estando nosotros atravesando por el sufrimiento social. Entonces quería recuperar, ahora sí, metiéndome más en lo que tiene que ver con la experiencia cotidiana que estamos viviendo, de enseñar en estos tiempos, de que los estudiantes intenten aprender en este tiempo, y que nosotros podamos acompañar esos procesos, quería, digamos, detenerme en una dimensión que para mí es central para pasar este tiempo, que es la dimensión emocional de la vida escolar. Sigo hablando de vida escolar porque sigo suponiendo que el tiempo escolar es el que estructura la vida de estos niños, niñas, por supuesto que la estructura, como les decía, en forma diferencial según clase social, porque el racismo de clase sigue predominando en nuestra sociedad. Hay desigualdad y no son diferencias de naturaleza, son diferencias de oportunidades sociales. Y entonces, en este contexto, por supuesto que hay estudiantes que tienen no se han apropiado porque no está distribuido el capital tecnológico en forma igualitaria, porque el capital cultural en la familia es bien distinto, entonces van a poder acompañar más o menos la tarea que la escuela les encomienda, ¿no? Estoy pensando en padres analfabetos que tengan que ahora ayudar a aprender a los estudiantes. Bueno, qué importante entonces la tarea del docente de hacer un seguimiento ahí, de poder, digamos, pero también qué complicado, ¿no? De poder sostener esa continuidad pedagógica. Incluso estaba leyendo recién un documento de la Dirección General de Escuelas que me acercaron y que se refiere a la enseñanza y la evaluación. Y me parecía interesante esta pretensión de analizar los procesos que vamos construyendo, cómo vamos aprendiendo todos en este contexto, y valorar, poner en valor todo lo que vamos construyendo en este tiempo. Y entonces, digamos, en ese caso lo que se pretende no es tanto calificar, como estamos acostumbrados a la lógica meritocrática en el sistema escolar, nos desafía la lógica meritocrática, sino poner el valor, todo este proceso que estamos construyendo, capitalizarlo, hacerlo valioso, una experiencia que valga la pena. Necesitamos seguir entusiasmados y entusiasmando a los niños, a las niñas, con todos los problemas que yo sé que tenemos, pero tenemos que seguir tratando de encontrar la forma de transmitir pasión por lo que hacemos, pasión para que ellos puedan aprender, pasión por las letras, pasión por los números, pasión por las ciencias sociales, pasión por la historia, pasión por la filosofía, pasión por la educación física, pasión por las artes, pasión por todo lo que tiene que ver con el conocimiento y las prácticas culturales en la escuela, que, digamos, están siendo atravesadas, como decíamos, por un tiempo y una experiencia inédita. La escuela, entonces, es un proyecto político y cultural, como decía Sandra, y ahí nos tenemos que parar. Nosotros somos constructores de ese proyecto. La escuela es un proyecto, siempre está en construcción. Ahora estamos construyendo esta experiencia. Cada generación tiene sus marcas, les decía ayer cuando daba la clase a mis estudiantes universitarios. Hemos pasado por el proceso militar, la generación de Malvinas, la generación del 2001, y bueno, será esta la generación de la pandemia, pero vamos a salir juntos y fortalecidos, sabiendo que hay muchas pérdidas y mucho duelo que vamos a tener que tramitar y transitar. Entonces hay, como les decía, una dimensión emocional que a mí me interesa que ahondemos, que tiene que ver con un sentimiento que a mí me parece vertebrador de los procesos civilizadores, que es el sentimiento de miedo. Cuando uno se comunica con los estudiantes, y esto es para todos los niveles de enseñanza, para todas las modalidades, lo que sugiero, lo que recomiendo, si es que se puede recomendar algo, pero por lo menos es el intento, es que le preguntemos cómo están, qué sienten, que puedan poner en palabras aquello que están viviendo, aquellas angustias, aquellos miedos, porque piensen en hogares en donde los padres, las madres, los que sostienen el hogar, como les decía, ya venía con problemas de trabajo, cadenas de generaciones de exclusión, donde el trabajo dejó de ser un derecho humano y social para las grandes mayorías en nuestras sociedades, y que además ahora
otra vez o de un modo distinto atraviesan procesos de exclusión. Entonces, el miedo a la exclusión es un miedo fundante de nuestras sociedades desiguales en este capitalismo salvaje. Y no solo el miedo a la exclusión, yo notaba que ahora aparece un miedo que es el miedo a la muerte. Fíjense que nosotros en general no trabajamos mucho sobre el miedo a la muerte en la escuela. Quizás trabajamos sobre los miedos, pero no sobre el miedo a la muerte, porque la muerte es algo, digamos, excepcional en la cotidianidad de la vida. Claro, puede ser algún estudiante que tenga un suceso de muerte, por supuesto, de un familiar, pero ahora estamos hablando de una sociedad que tiene riesgo de que la mayoría se contagie, se enferme, miedo a la enfermedad y también el miedo a la muerte. Y el miedo es una dimensión de lo social, el orden social es de naturaleza fundamentalmente afectiva y las emociones nos constituyen. Entonces, bueno, lo que yo les decía es que es importante ayudar a los estudiantes, primero preguntarles, ver cómo. Hay muchas herramientas pedagógicas que nosotros tenemos para llegar a ellos, para que pongan en palabra qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que están vivenciando y qué miedos aparecen ahí, para uno por lo menos darle ciertas certezas, la certeza que uno los está escuchando y que uno está disponible para ellos y ellas. No es un tema menor en este momento que los estudiantes, las estudiantes sepan que nosotros estamos disponibles para ellos, que nosotros vamos a permanecer en esta relación pedagógica, en este vínculo pedagógico que ahora está mediado por las tecnologías, por llamados telefónicos. El otro día estaba viendo una imagen que me pareció conmovedora de una maestra que va hasta las tranqueras en una escuela rural y les deja las tareas en la tranquera, ¿no? Entonces, los maestros, las maestras, los profesores, estamos inventando, creando múltiples canales de comunicación, de aprendizaje. Por supuesto que no va a alcanzar, pero mientras tanto nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer, que es enseñar, que es construir una experiencia escolar, tener claro que estamos subjetivando, que tenemos que biografizar a esta generación. Y entonces, otro de los sentimientos que me gustaría comentar es el sentimiento de vergüenza, que nosotros también lo consideramos como estructurante del proceso civilizatorio, y que es a veces los estudiantes tienen ciertos temores y ciertas vergüenzas de exponerse en público, porque también lo que ha hecho la virtualidad, y que estamos coronando tanto la virtualidad, sin embargo, nosotros observamos, por lo menos yo lo he observado, que hay muchos estudiantes que tienen vergüenza de exponerse en público, así como tienen vergüenza de levantar la mano cuando están en clase y que participan, pero participan de otro modo. Aquí estamos todos muy expuestos y quizás sucede que un estudiante, en los grupos que lograron consolidarse, que ya tienen cierta trayectoria escolar juntos, hay algunos estudiantes que se sientan inferiorizados o que se sientan violentados o que hayan sido excluidos en los grupos escolares, y esos procesos también están presentes de otro modo en los miedos, en las vergüenzas que uno transita en la vida escolar. Así que a mí me gustaría decirles que tenemos un desafío enorme, que yo estoy muy conmovida con lo que estamos haciendo y están haciendo los maestros argentinos, las maestras argentinas, los profesores, las profesoras, todo lo que son los actores de la vida escolar en este momento. Decidimos que vamos una vez más a demostrar quiénes somos, en el sentido de que podemos generar lazo social, podemos generar procesos de filiación social, que vamos a trabajar contra los mecanismos de desigualdad que están muy presentes, estructurales, materiales y simbólicos en nuestra sociedad, y que entonces la escuela y el maestro, la palabra del maestro es fundamental, va a demostrar otra vez más que es un horizonte de posibilidad. Allí donde todo es incertidumbre, el maestro está ahí. Allí donde todo parece muerte, el maestro construye un elemento vital que es el aprendizaje, que es el conocimiento de las letras, que es la fantasía de los cuentos,
que es el lenguaje artístico, porque finalmente lo que hace la escuela es trabajar con el lenguaje de las emociones y a través de eso genera vínculos. Entonces sí que estamos estableciendo vínculos. No son los vínculos presenciales, pero sí son vínculos que permiten hacer hilos entre nosotros, lograr un entramado, una trama escolar. Será con otras formas de articulación, pero logramos trama, logramos lazo, logramos procesos de filiación escolar allí donde hay procesos de filiación social.